Ignacio Garriga, gracias por atender OK Diario. Un placer, como siempre. Bueno, sale Sánchez en Moncloa un domingo por la tarde, dice, comparezco ante los medios de comunicación y no hay nadie en la sala de prensa. ¿Qué le sugirió la imagen del domingo por la tarde, más allá de la broma? Bueno, pues define muy bien al personaje y la situación a la cual ha condenado a los españoles en general, ¿no? Un Pedro Sánchez absolutamente solo, abandonado, hasta arriba de corrupción, que es incapaz de comparecer ante periodistas por miedo a las preguntas incómodas que previsiblemente le puedan hacer, y demuestra su rasgo de psicopatía. Y quiero hacer la equiparación con el mismo Maduro. Quiero recordar que hay imágenes donde él mismo llegó a salir saludando a un estadio vacío. Pues es la muerte anunciada de alguien que está dispuesto a todo, llevamos mucho tiempo denunciándolo, con tal de mantenerse en el poder, y esperemos que más pronto que tarde salte. ¿Usted lo ve muerto ya? Yo lo veo hace tiempo que está muerto políticamente, porque quiero recordar que empezó él, como su liderazgo, cometiendo el mayor acto de corrupción política, pactando una amnistía a cambio de unos votos, y esa legislatura ya nació muerta. El liderazgo de Sánchez estaba muerto. El gran problema es que ha tenido a una serie de aliados, también de la mafia, separatistas, ex asesinos de ETA, y ha contado, por desgracia, con el gran balón de oxígeno permanente del Partido Popular. Luego han sido los socios, la comparsa de Sánchez a lo largo de esta legislatura, quienes les ha permitido llegar hasta aquí, hasta niveles de corrupción inimaginables, no solo económica, sino institucional y moral. Podríamos hablar de cómo ha colonizado todas las instituciones independientes del Estado, cómo ha controlado la financiación y cómo en definitiva, ha destrozado la España que conocíamos con tal de servir a sus socios. Claro, eso tiene un pecado original, ya no es la legislatura como empezó esto, es que amañó las primarias en las que se hizo con el liderazgo del PSOE. Y esto el domingo por la tarde sale y nos anuncia un acuerdo con la OTAN que cuando se lee uno la carta de Rute no dice nada de todo eso, está mintiendo, está muy desesperado Sánchez. Eso, dice usted, la psicopatía, es un psicópata Sánchez. Bueno, yo creo que lo ha demostrado ¿Ha enloquecido? Absolutamente. Yo creo que desde que empezó en esas primarias, que parece ser que además de estar una campaña financiada ilegalmente, ¿no?, que es algo que nosotros vamos a incoar que se investigue, porque queremos saber por qué Sánchez, ¿no?, tuvo más de 100.000 euros de manera ilegal, como hemos conocido a través de los medios de comunicación, para costearse esas primarias, unas primarias que luego parece ser que adulteró. ¿Quién nos dice que no adulteró también las elecciones generales? Habrá que tirar de la línea de correos, nosotros también hemos pedido investigación al respecto. Y sí, Sánchez es un psicópata que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Yo creo que nadie antes hubiera podido imaginar que un presidente del gobierno fuera capaz de conceder, insisto, una amnistía a cambio de 7 votos. Que un presidente del gobierno fuera capaz de permitir y de impulsar, mejor dicho, una organización criminal como la describe la UCO, que cada día que pasa conocemos un escándalo mayor que el anterior. Ahora ya hasta el ministerio de la señora Montero parece que tiene ahí también tentáculos de esta banda criminal. Y luego los españoles se sorprenden de por qué llegó a haber, ¿no?, un registro en la sede de Ferraz, pues es lo lógico en los pisos francos de las bandas criminales. Leemos estos días, va a dimitir, no llega a agosto, ¿usted se cree esto? ¿O es la fábrica de bulos de Moncloa? ¿Le ve dimitiendo o resistiendo hasta 2027? Bueno, yo creo que Sánchez ha demostrado ser un animal político en el peor de los sentidos, dispuesto a todo con tal de pasar una noche más en Moncloa y poder condenar a los españoles, y podríamos hablar largo y tendido, a los peores datos de inseguridad, a los peores datos fiscales conocidos hasta ahora, ¿no?, con hasta 97 subidas de impuestos, con el peor acceso a la vivienda que nunca ha registrado los españoles, la peor sanidad, la peor educación y un largo etcétera. Pero él tiene muy claro cuál es su objetivo, que es controlar la judicatura, seguir controlando a sus socios para poder mantenerse un día más en el poder, y este hombre va a durar, no tengo ninguna duda, hasta el último día que pueda. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición para lograr que ese tiempo sea mucho menor? Es decir, cada día que Sánchez está gobernando España es un día más en el infierno para los españoles. Nosotros llevamos 7 años denunciándolo, hemos hecho denuncia internacional, mociones de censura, presentación de querellas, liderazgo callejero con manifestaciones. Ahora hemos puesto a disposición de los 350 diputados, los 33 diputados de Vox, para que se impulse una moción de censura. Con un candidato nos da absolutamente igual, con la finalidad de convocar elecciones de manera inmediata. Y estamos solos, una vez más. Por tanto, hay que hablar a los españoles como adultos y no alentar posibles teorías de la dimisión de Sánchez o del liderazgo fuerte de la oposición de Feijóo, porque claramente está vacante. Está vacante el liderazgo de Feijóo.
el liderazgo de la oposición, y evidentemente quien lo ha asumido es nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, que lo ha demostrado en la calle, liderando querellas, liderando mociones de censura. Luego, hoy, claramente, el líder de la oposición y el que ofrece una alternativa a los españoles de esperanza es sin duda alguna Santiago Abascal. ¿Sánchez es capaz de amañar unas elecciones generales? Yo estoy convencido que sí, de verdad. Sánchez es capaz de todo. Llevamos mucho tiempo diciendo que lo peor de Sánchez está por llegar y parece que cada día pasa supera al anterior, pero ahora está muy acorralado. Quiero recordar que tiene a numerosos ministros y a cargos del gobierno cercados por la corrupción, su ámbito familiar, su partido, y estoy convencido que más pronto que tarde sus hombres de confianza saltará a él. Luego, cuando el animal está cercado y herido de muerte, es más peligroso que nunca. Y por eso los españoles han de ser conscientes de que estamos en un momento muy crítico, pero a la vez, y eso es sobre todo lo que quiero trasladar, es esperanza. Es decir, en ningún lugar está escrito que tengamos que sufrir al gobierno más corrupto de nuestra historia reciente. Un gobierno que ha importado una inmigración ilegal masiva que ha provocado, como por ejemplo hemos conocido hoy, que el 53% de los asesinatos de las mujeres sean a manos de extranjeros. El gobierno tan feminista, ¿dónde está? Que un gobierno haya sometido a la mayor carga fiscal de nuestra historia reciente y que hoy los españoles tengamos datos tan dramáticos como que 1 de cada 4 está en riesgo de exclusión social, o que los españoles destinen más del 40% de sus salarios a pagar una vivienda. O sea, lo ha destrozado absolutamente todo Sánchez. Los españoles merecen oxígeno, y ese oxígeno solo va a dar unas elecciones y un gobierno en el cual Vox tenga la fuerza suficiente para lanzar a la papelera de la historia toda la basura legislativa del PSOE e impulsar un plan de reconstrucción nacional. Los socios independentistas, bueno, todos sus socios, no disimulan. Dice, vamos a aprovechar lo que le quede, dijo Rufián. Obviamente, ya ni se tapan. Ni se tapan. Es clarísimo. Y yo le pregunto, ¿va a terminar de vender Sánchez España? Quiero decir, yo le planteo esta hoja de ruta que circula por ahí, que incluso hasta Iván Redondo, que creo que tontea con Illa y el PSC en estas fechas, ¿no? Presos de ETA a la calle, definitivamente, concierto económico en Cataluña, una consulta, y las próximas elecciones de 2027 planteadas como una especie de elecciones constituyentes para una España confederal y plurinacional. ¿Esto es lo que va a vender Sánchez a los independentistas para seguir? No tengo ninguna duda. Ninguna duda. No tengo ninguna duda de que Sánchez es capaz de poner todo eso sobre la mesa. Y la gran pregunta es, ¿en qué lado de la historia quiere estar el señor Feijóo? ¿En el lado de la oposición frontal y absoluta por tierra, mar y aire, como propone Vox? ¿O compadreando y pactando con el Partido Socialista cuando puede, en Bruselas, siempre que puede en el Congreso de los Diputados o en numerosos ayuntamientos de España? Yo creo que estamos en un momento tal de emergencia nacional que los españoles no merecen las medias tintas. Merecen una clara denuncia del bipartidismo y de todos aquellos que estén siendo cómplices del peor presidente de nuestra historia reciente. Nosotros tenemos la voluntad firme de que tenemos un plan y de que, por supuesto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para desalojar cuanto antes a Pedro Sánchez. La muestra es cómo hemos logrado grandes hitos históricos en la negociación presupuestaria con el Partido Popular. Algo que, quiero poner en valor, se ha logrado por la fuerza de Vox. Es decir, si Vox no hubiera estado condicionando al Partido Popular en Valencia, en Baleares o en Murcia, hay medidas como el combate contra la inmigración ilegal, las reformas fiscales, el desideologizar la educación, el proteger a la familia, el proteger a los autónomos, que no lo hubiera impulsado el Partido Popular. Y la gran pregunta es, ¿por qué si lo hace Valencia, Murcia y Baleares y no lo hace Madrid o Andalucía? Es porque está Vox. Y ese es el gran mensaje para lo que pueda venir. Un Vox fuerte, con un gran número de diputados, será el responsable de una posible derogación de todo el socialismo en materia legislativa y el impulsar un plan de reconstrucción nacional. Y por eso no hay que dejarse llevar a engaño con esa oposición, como diríamos en Cataluña, de fireta, ¿no?, impostada del Partido Popular, y hay que urgirle a que de verdad entome la gravedad del momento. ¿Y ya está pringado de la corrupción? Se puso muy nervioso el otro día cuando usted en el Parlamento lo recordó. Me amenazó incluso. Yo creo que hace mucho tiempo ya salieron indicios de cómo esas adjudicaciones de los contratos de las mascarillas estaban siendo sujetos de investigación. Aún no conocemos los resultados de esas pesquisas, pero es evidente que hay indicios que llaman mucho la atención y cuanto menos son preocupantes. El nombre del Chili, adjudicaciones a empresas registradas en municipios cercanos donde ella llegó a gobernar en un municipio en Cataluña,
y, por supuesto, los antecedentes y lo que estamos conociendo a diario del Partido Socialista, que han sido capaces de destinar fondos europeos llamados supuestamente a la reconstrucción para pagarse a las putas y a la financiación ilegal de su partido. Es que es muy grave lo que estamos viviendo y poco me parece a mí que se está trasladando con la suficiente gravedad al conjunto de los españoles. Luego, o sea, ¿y usted cree que está pringado y que en una de estas saldrá a jugar, si me permite la expresión, en los audios de alguien? Bueno, de hecho ya ha salido en el informe de la UCO, hablando, ¿no?, entre una conversación, creo que era entre Koldo y Santos Cerdán, diciendo que ella habla muchísimo con el Chile. Yo le pregunté en sede parlamentaria quién era el Chile, que nos preguntara si tenía alguna relación. Y él se enfadó y la amenazó. Efectivamente, con el entramado criminal. Primero negó que él formara parte del PSOE, algo curioso. Dije que él era de un partido hermano. Dos, dijo que no sabía nada del tal Chile. Dijo, de hecho, no tengo ni puñetera idea de quién es el Chile, y yo estoy convencido que se demostrará una vez más que los socialistas mienten más que hablan. También dijeron aquello de que no habrá amnistía, ni nada de eso, era la frase de Sánchez y de ella, y luego hubo amnistía. Claro, Cerdán, Ábalos, Koldo, que parece que están entre ellos observándose en sus estrategias de defensa, a ver quién primero se salva y salta del barco, etcétera. No son solo la punta de iceberg, quiero decir, aquí lo gordo son los hidrocarburos, Venezuela, la República Dominicana, y le pregunto, ¿Zapatero es el jefe de la banda? Pues no habría que descartarlo. Seguramente puedan salir en algún momento tanto Zapatero como Bono, como Felipe González. Yo no descarto nada. Hay que insistir en la idea de que no hay un partido socialista bueno y uno malo. El Partido Socialista tiene una historia criminal, tiene numerosos casos de corrupción, igual que el Partido Popular, que desgraciadamente estamos teniendo que asistir a un panorama político lamentable para la mayoría de los españoles, que ven el y tú más, el pim pam pum, las peleas entre las Gürtel y las Kitchen y los casos PSOE y el de los seres del Partido Socialista. Mientras, insisto, hay españoles que tienen dificultad para llegar a final de mes, que cada día la seguridad está más comprometida, que la asfixia fiscal es evidente, que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna para sacar adelante sus proyectos familiares y que la educación es el hazmerreír de toda Europa. Frente a eso tenemos a un Partido Socialista que durante los peores momentos en que muchos de los españoles veíamos cómo fallecían nuestros familiares, estos tipos estaban llevando el dinero a sacos, estaban decidiendo a quién adjudicaban una obra, muchos de los cuales habían creado empresas para lucrarse de los impuestos, insisto, a los que someten a los españoles de manera sangrante. Luego, es una auténtica tomadura de pelo y nosotros vamos a seguir tirando del hilo, como está haciendo nuestro magnífico equipo jurídico, para que paguen hasta el último céntimo, lo devuelvan a los españoles y entren en prisión y paguen por lo que han hecho. Incluido Sánchez, si es necesario. Yo estoy convencido y espero que sea el primer presidente del gobierno que esté sentado en el banquillo de los acusados y que entre desfilando en prisión, porque lo que ha hecho este hombre con la vida de los españoles, con la seguridad y con la prosperidad, no tiene perdón. ¿Cree que entrará en prisión? No tengo, vamos, si depende de nosotros, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner todas las pruebas delante del juez para que sea irrefutable la condena y, por tanto, el ingreso en prisión. Y es más, no solo por corrupción, sino por alta traición. Pumpido avalará la amnistía el viernes. ¿Prevarica? ¿Pumpido? Prevarica Pumpido, y hay que empezar a denunciar al Tribunal de Cuentas como una delegación, el Tribunal Constitucional, también podríamos hablar del Tribunal de Cuentas, como una delegación más del Partido Socialista. Por cierto, un Tribunal de Cuentas y un conde Pumpido que está amnistiando a los golpistas como amnistió hace 4 días a los ladrones del PSOE por el caso de los ERES. Pero la gran pregunta es, ¿por qué los españoles están teniendo que sufrir a conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional? Porque tiene el sello del señor Feijóo. Y esto hay que denunciarlo todos los días. Si hoy estamos como estamos, es por la tibieza y por la falta de oposición del Partido Popular. Cuando algunos nos dicen, es que criticáis mucho al Partido Popular porque... No, oiga, nosotros estamos haciendo oposición. Y oposición significa señalar las corruptelas del gobierno, denunciar las políticas fallidas y ruinosas que están haciendo padecer a la sociedad española y cómo han destrozado, arrastrado, mejor dicho, a nuestra querida nación por el lodazal de la corrupción institucional, moral y política. Pero hay un cómplice, que es el Partido Popular. ¿Por qué se votó en contra de hasta 2 mociones de censura? ¿Por qué no, cuando puede, el señor Feijóo rompe los pactos con el Partido Socialista y permanentemente está lanzándoles un balón de oxígeno? Quienes hoy necesitan de verdad un balón de oxígeno son los españoles, los que nos están viendo, quienes están pasándolo realmente mal y ven cómo en el gobierno hay una banda de corruptos, descritos como una organización criminal por la Guardia Civil, que el líder de la oposición no está haciendo todo lo posible
para sacarnos del poder. Feijóo no está haciendo todo lo posible. En absoluto. Para empezar, tendríamos ya que estar debatiendo una moción de censura hace días. Él dice, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. ¿Usted se lo cree? Yo lo que creo es que le falta coraje. No sé si son ganas o lo que le... No, yo creo que ni le faltan ganas ni le faltan votos. Lo que le falta es coraje. Y lo que necesitan los españoles hoy es un liderazgo fuerte, como el de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, dispuesto, como vimos el otro día en la sesión de control, a llamar las cosas por su nombre, traidor, corrupto, indecente, y a ofrecer una alternativa política. Claro, mirando a futuro, presume usted de lo que han conseguido, dice, en Baleares, en Murcia, en Valencia. ¿Están abiertos ustedes a un gobierno de coalición con el PP tras las elecciones? Antes de contestar la pregunta, en esos acuerdos presupuestarios hemos conseguido grandes cosas, pero no todo lo que nos hubiera gustado. Evidentemente, si Vox hubiera obtenido una mayoría absoluta, hubiera ido muchísimo más allá, pero la fuerza que teníamos es lo que hemos logrado. Dicho esto, esa es la gran importancia de las próximas elecciones generales cuando se convoquen. Un Vox fuerte es fundamental para impulsar de verdad un plan de reconstrucción nacional y de derogar todas las políticas que ha impulsado el Partido Socialista. Si solo depende del Partido Popular y del señor Feijóo, muchas de las leyes no se van a derogar, porque lo vemos en Madrid con la señora Ayuso o con el señor Moreno Bonilla, en Andalucía, que siguen manteniendo la basura LGTBI, las subvenciones a los sindicatos, a las patronales, y no bajan todos los impuestos como podrían. Y no combaten, por supuesto, a la inmigración ilegal o garantizan la seguridad. Ahí Vox sería contundente. Nosotros no vamos a dudar en ejercer la responsabilidad que nos otorguen los españoles. Y esa responsabilidad pasa por ser coherente con lo que digamos en campaña electoral, y sobre todo para reconstruir todo lo que ha derribado Sánchez. Luego, pero yo le pregunto, ¿eso incluye entrar en un gobierno de coalición? No, yo creo que eso no es... O la fórmula que están siguiendo en Valencia, Baleares, que es, se retiraron, o no estuvieron, apoyar en todo caso, no, entiendo que no pondrían ninguna pega a la investidura de Feijóo, nuestro compromiso, y a continuación irse a la oposición. Nuestro compromiso, eso es un debate que tendremos que ver más adelante, es doble. Es derogar todo lo que ha impulsado el Partido Socialista e impulsar un plan de reconstrucción nacional. Ahí, evidentemente, entablaremos conversaciones con el Partido Popular y, evidentemente, nosotros facilitaremos una alternativa siempre y cuando haya el compromiso de derogar todo el sanchismo y todas las políticas del Partido Socialista. Nosotros, evidentemente, vamos a ejercer la responsabilidad en el momento oportuno y, por supuesto, vamos a facilitar y construir una alternativa. Que nadie tenga ninguna duda de que si Vox depende, habrá alternativa. La gran pregunta y la gran demanda al conjunto de los españoles es que Vox tiene que ser muy fuerte en ese momento. Que Santiago Abascal, al día después de las elecciones, tenga idealmente mayoría absoluta y, si no, el mayor número de diputados posibles para poder de verdad impulsar ese plan de reconstrucción nacional. ¿Y eso se hace desde un gobierno, desde dentro de un gobierno? Yo creo que no. A nosotros no hemos venido aquí de verdad a buscar sillones en un Consejo de Ministros. Nosotros hemos venido a dar una patada en el tablero político y devolver el futuro que han robado al conjunto de los españoles, a garantizarles prosperidad, libertad, seguridad. Y eso no pasa por estar en el Consejo de Ministros, pasa por tener de verdad un verdadero acuerdo programático de gobierno. E ir controlando desde la oposición. Impulsarlo. Insisto, eso es un debate que tendremos que ver cuando se produzcan las elecciones y que corresponderá a los órganos internos de Vox. Pero si usted me pregunta hoy, a día de hoy, si es imprescindible que Vox entre en un gobierno para... No, porque nuestro compromiso es con las ideas, no con los sillones ni con los cargos. Nos importa soberanamente, con perdón, un comino el puesto en el Consejo de Ministros. Lo que sí nos importa y mucho son las ideas, que es, insisto, derogar todo lo que ha impulsado el Partido Socialista e impulsar un plan de reconstrucción nacional que pasa desde una gran reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda, deportar a todos los inmigrantes ilegales que están disparando la inseguridad en nuestras calles, reformar la sanidad, la educación, por supuesto, y sobre todo dar esperanza a los españoles. Ahí es donde va a estar Vox y ese es el tablero de juego que va a poner el día después de las elecciones. La gran pregunta es, ¿el señor Feijóo va a estar dispuesto a eso o va a optar a jugar a blanquear al Partido Socialista y a jugar al Partido Socialista bueno y a intentar pactar un nuevo líder en el Partido Socialista? Esa es la gran pregunta y la gran duda y la gran inquietud que hay que trasladar al conjunto de españoles. Vox sube las encuestas, especialmente en el voto joven, no solo de los que ya están votando, sino de los que vienen a votar en breve. ¿Es posible superar al PP en unos años? ¿Ustedes se marcan ese objetivo? Bueno, podría ser. Eso evidentemente no es nuestro objetivo, no es nuestro motor políticamente hablando. Nuestro motor políticamente hablando es
denunciar y demostrar cómo las políticas del bipartidismo en estos últimos 40 años nos han llevado a que hoy tengamos los peores datos de educación, de sanidad, de fiscales, de seguridad, que cada día haya más barrios y ciudades de España que parezcan más Argelia o Marruecos que aquellos lugares en los que algunos crecimos jugando a pelota y tomando una cerveza con los amigos, que aspirar a suplir a uno u otro. Nosotros de verdad queremos ofrecer una alternativa política en todos los órdenes. Despolitizar la justicia, promover reformas fiscales, garantizar una educación desideologizada, que sea otra vez ese ascensor social que fue para nuestros padres y nuestros abuelos. Y por eso los jóvenes cada día se acercan más a Vox, porque ven una formación política, en primer lugar, que no es responsable de todo lo que están sufriendo ellos, de la inseguridad que padecen, de la falta de vivienda, de que cada día tienen o empleos precarios o que tienen más paro, y ven esperanza en Vox. Y por eso cada día son más los jóvenes los que se acercan a nosotros y confían en nuestro proyecto político. Y el gran mensaje que les queremos trasladar es que nosotros no les vamos a defraudar. Porque para defraudarles a ellos tendríamos que traicionar a nuestros principios, que es lo que ha dicho en muchas ocasiones nuestro presidente nacional, y nosotros no hemos venido a eso. No hemos venido a apuntalar el bipartidismo, sino a pegar una patada en el tablero y a demostrar que es posible hacer una política diferente. Insisto, como hemos demostrado de manera muy tímida en algunos presupuestos como en el de Valencia. ¿Quién hubiera dicho hace 6 años que se hubiera podido llegar a reducir hasta 200 millones en gasto prescindible? Pues lo hemos logrado en Valencia, reduciendo gastos en cooperación internacional absurdos, reduciendo gastos en subvenciones, reduciendo gastos en chiringuitos ideológicos. ¿Quién diría hace 8 meses que el Partido Popular decía no, hemos de aceptar el reparto de Menas, que hubiéramos cerrado un centro de Menas como hemos pactado con el Partido Popular en Murcia? ¿Quién hubiera dicho que ahora, gracias a Vox, se va a cortar la financiación a las ONGs que contribuyen al tráfico de personas en situación irregular? ¿O quién hubiera dicho a esos policías locales que permanentemente la administración de turno les negaba las pistolas Taser, y Vox ha sido quien lo ha puesto a la mesa, y ahora en muchos municipios donde cogobernamos tienen esos materiales de defensa imprescindibles? Pues estamos demostrando que es posible hacer una política totalmente diferente a la que ha ofrecido el bipartidismo. Yo creo que eso es un valor que hay que poner sobre el tablero y que estoy convencido que no solo los jóvenes, sino el conjunto de los españoles al final optará por votar masivamente a Vox. Una última cuestión. ¿Cómo va Cataluña con IVA? Con IVA. Pues, decir con IVA, con IVA. Con mucho IVA, con muchos impuestos. Con mucho IVA. Pues defíname la Cataluña de IVA. Pues la misma Cataluña que gestionaba el separatismo, porque ella es un separatista más. Es decir, Salvador Illa se ha convertido en la mayor estafa política. Vino ofreciendo alternativa y se ha convertido en la comparsa del separatismo, porque está impulsando las mismas políticas que el separatismo. Illa ha sido un presidente que ha creado una consejería de política lingüística. Ni el separatismo se había atrevido a impulsarla. Ha sido un socialista quien la ha impulsado, Salvador Illa. Illa se presentó como alternativa y hablaba de impuestos, y tenemos los impuestos más altos y más numerosos que cualquier otra región española. Illa lo está liderando. Illa ha conseguido que Cataluña sea la región con todas las provincias que tienen el mayor índice de violaciones de toda España, por culpa, y esto está asociado, a la cantidad de inmigración ilegal masiva que está llegando a Cataluña, porque o la financian o permiten que entre su jefe, ¿no?, el gobierno de España, sin proteger nuestras costas. Luego, Illa está impulsando el mismo político del separatismo, pero con otras siglas. Es la gran estafa política, y los más perjudicados son los catalanes honrados. Aquellos que quieren llegar a final de mes y no pueden, aquellos que quieren salir seguros a las calles y cuando no les roban un reloj, les asaltan cuando sacan el dinero en el cajero o les ocupan la casa, porque gracias al Partido Socialista también Cataluña es la región con mayor ocupación de toda España, y ese es el balance de la Cataluña de Illa. O sea, ¿no lo ve usted de Mirlo Blanco, sustituto de Sánchez? Vamos, sería una calamidad para España y sería un buen discípulo, es un gran discípulo de Sánchez, y por tanto sería una diferente cara de la misma moneda. Illa y Sánchez. Illa y Sánchez son lo mismo. De hecho, ¿a quién llamó Sánchez para, supongo, enjuagar sus lágrimas hace escasos días a Moncloa? A Salvador Illa, porque sabe que está dispuesto a taparle todas sus vergüenzas y a jalearle en medio del lodazal de corrupción. ¿Qué pudieron hablar? Porque no nos informan de nada. Lo que tengo claro es que no hablaron de cómo solucionar la crisis de inseguridad, cómo abordar la inmigración masiva y desbordante, cómo bajar impuestos, sino lo que seguramente estaban hablando es pues cómo
intentar tapar la corrupción que tienen hasta las cejas, de cómo intentar protegerse, de cómo intentar influir en los medios de comunicación o en el Tribunal Constitucional para que luego les puedan exculpar. Y es el que va a negociar este menú que yo le decía. Con el separatismo. Con el separatismo, a no lo tengo mejor. No tengo ninguna duda. Con RC, con Junts, con quien sea. Como es un separatista más, se entiende perfectamente entre mafiosos y corruptos. Luego estoy convencido que será ella quien es el enviado de Sánchez, como yo le dije en algún momento, es el botones del separatismo, quien seguramente pues dará un paso más en esta voladura controlada del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles, que es lo que representa la legislatura de Sánchez y también el gobierno regional de Salvadorilla. Ignacio Garriga, gracias por atendernos. Un placer, como siempre.